Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a Nuestra Voz Existe. Yo soy Carmen Sara y el día de hoy tenemos un programa súper interesante porque hablaremos nuevamente de la violencia psicológica. Nos parece importante volver a tocar este tema también a propósito del 25 de noviembre, fecha que nos recuerda que las mujeres aún sufrimos violencia y que también sufrimos esta desigualdad en diferentes formas. Para poder hablar sobre este tema hemos invitado hoy a Andrea Tataje. Ella ha sido nuestra invitada en programas anteriores, así que le agradecemos su visita nuevamente. Carmen Sara, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Vale, les cuento un poquito sobre Andrea. Ella es psicóloga clínica, es psicoterapeuta, psicoanalítica y bueno, muchas gracias nuevamente, Andrea. Sí, quisiera que nos comentes acerca de esta problemática que viene ocurriendo, no solamente en nuestro país, esto es a nivel global, pero en relación a la dimensión psicológica. ¿Cuál es tu opinión o cómo tú ves este panorama que estamos atravesando las mujeres? A ver, me parece quizás importante primero tener en consideración qué es lo que uno entiende por violencia psicológica, ¿no? La violencia psicológica es todo acto, comportamiento o comentario que tiene la intención de controlar, de aislar, de chantajear, de manipular, ¿no? A otra persona. Curiosamente, en el año 2021, del total de casos atendidos en los centros de emergencia mujer, ¿no? 140.883 casos fueron en realidad reportados por mujeres. Y de este total, 63.402 mujeres sostuvieron ser víctimas de violencia psicológica. Casi un tercio de esta población designa a su pareja como la persona que la ha agredido psicológicamente. Luego están también los familiares y en menor porcentaje aquellas personas, han sido agredidas por aquellas personas que ellas no conocen, ¿no? Entonces, si bien existe un subreporte de este tipo de violencias, ¿no? Cada vez más, justamente estas campañas de concientización en relación a la problemática hace que cada vez más mujeres se sientan en la posibilidad y en la libertad de reportar este tipo de fenómenos que ocurren en realidad mucho más frecuente de lo que uno puede imaginar. Parte de nuestro trabajo, o quizás el primer punto para poder iniciar ese trabajo, es cada vez estar como más atento y ser más consciente si es que en algún momento nosotros podemos ser víctimas o si por el contrario, por allí ejercemos algún tipo de violencia psicológica contra alguna persona y en particular contra alguna mujer. Lo cierto es también, ¿no?, que los bajos recursos económicos hacen que quizás las personas cuenten con menor nivel educativo y que esto al mismo tiempo pueda limitar la información a la que uno puede acceder. Y esto sí es preocupante porque hace que la conciencia que pueda tener la persona respecto a qué es saludable o qué no es saludable, ¿no?, al menos a nivel racional, digamos, sea limitada. Creo también que otra de las dificultades tiene que ver con en qué medida la mujer, a veces en determinados estatus, ¿no?, o en todo caso socialmente está como recluida a la idea de tú tienes que permanecer en casa. Y eso hace que ella no se sienta en la posibilidad o incluso en la libertad de poder salir a trabajar y que esto la haga dependiente económicamente. Entonces, la dependencia económica, el bajo nivel educativo o la falta de información, el que una persona, por ejemplo, se encuentre aislada o que tenga muy pocas redes de soporte. Gracias, Andrea. Y bueno, nos has mencionado entre varios factores que se ponen en juego como agravantes, ¿no?, para que finalmente se desarrolle un contexto de violencia psicológica como la dependencia económica, el bajo nivel educativo y la ausencia de un soporte social. Pero también quería preguntarte acerca de las principales consecuencias de la violencia psicológica. Solo para reforzar y aclarar, estas son variables que pueden hacer más vulnerable a las mujeres de sufrir algún tipo de violencia psicológica, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas? Pasa muchas veces
como lo decía al inicio, que en realidad ese agresor no viene de fuera. Existe muchas veces la creencia compartida dentro de la población de que quien nos va a agredir es una persona que viene de fuera, que es completamente ajena a nuestro entorno, y lo importante más bien es tener conciencia y estar alertas a la posibilidad de que ese tipo de violencia venga de las personas que nos rodean, esas personas en las que nosotros a veces depositamos nuestra confianza o con quienes establecemos algún tipo de vínculo. Creo que eso es importante y al mismo tiempo es muy duro de poder sentirlo o pensarlo de esa manera, ¿no? Ahora, justamente por eso, ¿no? Por la dificultad de reconocer como, oye, ¿cómo es esto de que quien me quiere me está haciendo daño? ¿No? Una de las principales consecuencias de este tipo de violencia es como el estado de shock. Hay muchas veces, ¿no? Que las personas, por ejemplo, frente a considerar este suceso como irreal, ¿no? Como que es imposible que esto me haya ocurrido, tienden a minimizarlo, ¿no? O a quedarse calladas. Y esto es más frecuente de lo que uno quisiera que ocurriera. Pasa, por ejemplo, también que lo que se despierta es la sensación de vergüenza, ¿no? Y ese es ya como que un pasito más allá, porque de pronto existe la conciencia de que esto no debió ocurrir, pero de pronto las personas se empiezan a sentir responsables o culpables de esto, de lo que se ha originado. Entonces, lo escondo, ¿no? O empiezo a pensar que quizás yo hice algo malo y que es por eso que ha ocurrido, ¿no? Entonces estamos hablando de sentimiento de vergüenza, estamos hablando de sentimiento de culpa, del silencio, ¿no? Estamos hablando también de, por ejemplo, la dificultad para poder prestar atención o poder concentrarse. Estamos hablando de el aislamiento, también es una consecuencia bastante común. El que nosotros no podamos dormir, el que estemos constantemente ansiosos, ¿no? Todas estas cosas son consecuencias, digamos, inmediatas de la experiencia de violencia psicológica. Ahora, si es que esta fuera repetida, ¿no? Probablemente lo que va a ocurrir es un aislamiento total de la persona, ¿no? Por eso les decía que, te decía Carmen Sara, que quizás una de las manifestaciones más frecuentes de la violencia es el aislar a la persona. Mientras mencionabas esto último, Andrea, pensaba en cómo en la normalización precisamente, ¿no? Como también una de las consecuencias de la violencia psicológica, y también pensaba en cómo se ha venido reproduciendo intergeneracionalmente, ¿no? Porque los niños son los primeros en recibir la violencia y que muchas veces escuchan un discurso donde se les dice la violencia no debe realizarse o no debe ser violento, pero sin embargo se usa la violencia para, entre comillas, corregirlos o no como modo o de crianza validado además. Así es. Entonces la violencia que sufren esos niños cuando son adultos finalmente la continúan reproduciendo. Así es. Entonces pensaba en cómo la sociedad o como sociedad, ¿no? También como seres individuales dentro de nuestras familias, al infringir violencia contra los niños, niñas y adolescentes, estamos contribuyendo a que esto se siga reproduciendo cuando ellos sean madres, padres, parejas, ¿no? Así es, sí, totalmente, totalmente. Y ese también es otro de los problemas del reporte, ¿no? Por ejemplo, si bien, no sé, las estadísticas nos dicen que las mujeres que sufren algún tipo de violencia psicológica están preponderantemente entre los 26 y 40 y pico de años, ¿no? Lo que hay que pensar también es que probablemente un niño no va a poder reportar a quien te va a hacer la encuesta o a quien te va a atender, ¿no? Entonces es muy difícil que un niño o una niña e incluso un adolescente pueda salir del silencio de casa, ¿no? Ese silencio que encubre ese tipo de violencia y llegar a denunciar esto que ocurre,
¿no? Y efectivamente el que ellos, los niños, niñas y adolescentes, se críen en un entorno violento hace que posteriormente ellos repliquen este tipo de trato, ya sea con la pareja, ya sea con los niños pequeños de casa, ¿no? Ya sea, por ejemplo, con los adultos mayores, ¿no? Porque esa es otra, digamos, otro factor que los hace más vulnerables, ¿no? No solamente es como los extremos del rango etario, digamos, no los que son muy, muy, muy pequeños porque o no tienen habla o es muy difícil para ellos poder reportarlo, o las personas que ya son de la tercera edad o adultos mayores, ¿no? Que también están en una situación de vulnerabilidad y que pueden ser poco escuchados, ¿no? Ese también es un factor, ¿no? Pero sin duda, independientemente del grupo etario, el que uno se críe y crezca dentro de un entorno violento hace con total probabilidad, en realidad, ¿no? Es muy seguro que mañana más tarde se replique el ejercicio de esta violencia, ¿no? Y que se normalice, por supuesto, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. Andrea, también pensaba en esto de, sabemos que generalmente la mayoría de los casos de violencia psicológica no deja una huella visible, ¿no? Entonces, muchas de las víctimas, mejor dicho, de las sobrevivientes de este tipo de violencia, quizás no son tan conscientes de ello. Entonces, ¿nos podrías comentar acerca de cómo ellas y ellos podrían identificar que están siendo víctimas de violencia psicológica? Uh-huh. Creo que una de las principales alertas que uno tiene que tener como mujer dentro de esta sociedad, ¿no? Es si el estar dentro de una relación, independientemente de cuál sea esta, va a implicar que uno tenga cierto temor de contar a otras personas lo que está ocurriendo. Si uno tiene temor, si uno tiene vergüenza, si uno siente condicionada su libertad para poder ejercer cualquier tipo de acción, hasta el cómo me visto, cómo luzco o a quién veo, ¿no? Esa es una señal indiscutible de que estamos siendo víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? Violencia psicológica en particular, ejercida por alguna persona de nuestro entorno, ¿no? Y con esto, ¿no? Quería yo como que traer también otro capítulo a colación porque creo, ¿no? Que en el Perú el solo hecho de uno ser mujer, de hecho ya nos hace como más proclives a poder experimentar algún tipo de violencia en general, ¿no? Y esto tiene toda relación con que aún hoy en día en el Perú existe muchísimo machismo, ¿no? Que no es más que justamente este grupo de creencias, de actitudes, de comportamientos, que lo único que hace es perpetuar estos como estereotipos de género, ¿no? Y que tienen como característica principal, digamos, no solamente la idea de que existe una desigualdad, sino una denigración y una degradación de lo que es considerado femenino, de todo lo que implica lo femenino, ¿no? Entonces, todos nosotros, por estar inmersos dentro de esta sociedad, hemos sido de alguna u otra manera tocados por este machismo. Y es trabajo de cada uno de nosotros percatarnos si alguna de estas creencias entran en juego en algún tipo de relación, ¿no? Entonces, el machismo es una de las causas más contundentes de este tipo de violencia, que sí, que se puede ver exacerbado, no sé, por ejemplo, por la presencia de alcoholismo o el consumo de otro tipo de drogas, ¿no? Por, no sé, en fin, otro tipo de factores, pero ese es una de las principales causas, digamos, de este tipo de violencia contra la mujer. ¿Cómo podemos hacer, ¿no? Quienes estamos pasando, ¿no? Las personas que pueden ser mujeres, que también pueden ser niños, niñas y adolescentes, uh-huh. ¿no? Que están pasando por violencia psicológica. Uh-huh. Lo preguntaba por el lado de las sobrevivientes, pero al mismo tiempo también me hace ruido quienes están ejerciendo violencia, que generalmente son los hombres, pero que al mismo tiempo
hay una razón de por qué ellos también terminan ejerciendo violencia, porque, bueno, el patriarcado, mejor dicho, los roles de género, los estereotipos, los prejuicios de género, también terminan oprimiéndolos a ellos también. Si bien el principal, digamos, protagonista de esta, no sé si protagonista, digamos, pero el principal agresor generalmente es la pareja, no es el único, porque el machismo es una cosa que está y nos atraviesa a todos por completo, ¿no? Y entonces eso quiere decir que está también en nuestros hogares y que esa niña que recibió algún tipo de comentario, por ejemplo, de no te vistas de esta manera distrae, ¿no? O incluso en los colegios que puedan recibir ese tipo de comentarios, ¿no? Resulta muy violento con ellas, ¿no? Porque les está dando el mensaje de que ellas están originando, ¿no? Ellas están causando o están despertando la posibilidad de que alguien venga y se sienta en el derecho de decirles algo, y eso no es real, ¿no? Si es que existe algún responsable, ¿no? De justamente la violencia, es quien ha agredido, ¿no? Sí, el problema, digamos, de la violencia es como muy grande y tú traes claro, hay un agresor, pero que hay un agresor que es tal por una serie de factores, y eso es cierto, ¿no? Y entonces habrá que fortalecer a las niñas, por ejemplo, ¿no? Para que les puedan decir con total libertad al papá, al tío, al abuelo, a la mamá, ¿no? Oye, este comentario no me gusta, o este comentario me ha hecho sentir incómoda, o este comentario me ha hecho sentir que yo, ¿no? Estoy como que habilitando a la gente que me diga A, B, C, ¿no? Para que puedan poco a poco ponerle un pare a este tipo de violencia, ¿no? Y que no se siga repitiendo, o que puedan denunciar. De repente a veces el colegio puede ser un aliado también en ese sentido, que los niños y niñas se puedan sentir en la libertad de decirle quizás al profesor, oye, estoy recibiendo ese tipo de comentarios en mi casa, no entiendo, ¿no? O estoy recibiendo ese tipo de comentarios de parte de mis compañeros, ¿qué es lo que está pasando? Sobre todo cuando los niños llegan hacia la pubertad, adolescencia, ¿no? Se dan como mucho más estos fenómenos. Entonces, creo que es importante, uno, fortalecer el diálogo dentro de la familia, otro, generar como que un ambiente de confianza para que los niños se sientan la posibilidad de poder denunciar, ¿no? Y niños y niñas, ¿no? Porque también está el típico los hombres no lloran, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace un hombre con sus emociones si es que no puede expresarlas, ¿no? Porque claramente el motivo por el que, por ejemplo, cuando son más grandes, el alcoholismo o el uso de drogas está asociado a una mayor ocurrencia de este tipo de fenómenos, es porque lo que hacen es acortar la inhibición, ¿no? Entonces, ese comportamiento que estaba inhibido, digamos, se desborda, ¿no? Ojo, el alcoholismo ni las drogas son la causa. Lo que hacen es exacerbar la presentación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Si le estamos diciendo al hombre que no puede expresar, ¿cómo va a encontrar maneras de regular sus propios estados afectivos o sus impulsos, ¿no? Entonces, sí, el machismo daña y daña tanto a hombres y a mujeres. Entonces, tenemos que enseñarles a ambos, ¿no? Y tenemos que prestarle maneras a ambos, cuando son pequeños, de poder expresar, ¿no? Saludablemente aquello que sienten, aquello que piensan, aquello que dudan, esas incertidumbres y las preguntas que puedan tener, para que seamos los adultos quienes podamos orientar un poco todo lo que está pasando dentro de ellos, ¿no? Entonces, solamente así, mañana más tarde, van a poder ser adultos que puedan mirarse a sí mismos, que puedan cuestionar ese tipo de comportamientos, ¿no? Que puedan frenar algún tipo de manifestación y entonces, o denunciarlas, y por tanto no convertirse ni en agresores ni en víctimas, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo también para los adultos, ¿no? Porque claro, ¿no? Hay muchos hombres, ¿no? Bueno, y también mujeres que se les es muy difícil poder expresar sus emociones, ¿no? sí. Por lo que mencionabas precisamente de que
lo emocional, lo vulnerable siempre está asociado a lo femenino. Así es. Y hay como, y existe esta misoginia también de acercarse a lo femenino, es lo malo, es lo débil, ¿no? Y lo denigrante Así también. es. Andrea, y una vez que ya se ha reconocido que se es víctima de violencia, ¿a dónde podría acudir una persona, ¿no? Que identifica que está siendo víctima de algún tipo de violencia y también de violencia psicológica? ¿O cómo podría ser esta persona para salir de esta situación? Creo que lo primero que tenemos que tener presente es que ya el hecho de pensarnos en la posibilidad de generar una denuncia es un paso enorme. Si por algún motivo nosotros nos sentimos de alguna manera debilitados o vulnerables, busquemos ayuda, busquemos a ese amigo que siempre nos escuchó o esa amiga que siempre estuvo para nosotros, a mamá o a papá, busquemos un vínculo de confianza que nos permita ir a hacer la denuncia. Si por algún motivo sentimos que de repente estas miradas de las otras personas pueden resultarnos todavía como muy apabullantes, pues acerquémonos a los CEMS, que son los Centros de Emergencia Mujer y que están repartidos a lo largo del Perú, ¿no? Y que atienden, al menos los que se encuentran dentro de las comisarías, las 24 horas del día, ¿no? Dentro de estos CEMS van a ellos poder encontrar no solamente la atención psicológica necesaria, sino también el acompañamiento para presentar la denuncia y también una asesoría legal. Estos CEMS además trabajan de la mano con los servicios de salud, que también son servicios gratuitos, ¿no? Y que van a poder hacer una intervención en crisis o no, dependiendo de cada caso y de la evaluación del riesgo que ellos realicen. Pero estos son los principales encargados, digamos, de recibir la denuncia, hacer la evaluación y generar un seguimiento. Ahora, si de repente no tengo ubicado dónde queda, si de repente no tengo una comisaría cerca, la línea 100, ¿no? La línea 100 puede salvarles literal la vida, ¿no? Entonces, no teman en llamar, creo que puede ser de gran ayuda. La línea 100 trabaja de la mano con todos estos SEMS y los servicios de salud y creo que es, o sea, lo primero que uno tiene que hacer, ¿no? Sí. Andrea, y en relación a ciertas recomendaciones que se les podría brindar a las personas que acompañan a quienes están siendo víctimas de violencia de género, de violencia psicológica, ¿qué recomendaciones tú les darías, por un lado, y también cómo sería la forma más idónea de poder aproximarse a las personas que están atravesando esta situación? Porque como comentábamos, puede estar siendo normalizada, puede que no lo pueda identificar o también pueda que esté en un estado de negación de la situación, porque como mencionabas en un principio, pues resulta muy duro reconocer que la persona que nos ama también nos está violentando. Y es súper doloroso para esta persona. Creo que si es que notamos, por ejemplo, un cambio de comportamiento importante en alguna persona querida, como, no sé, la ausencia de alguna reunión, la ausencia del centro de estudios, o que por ahí se ve muy retraída o muy ansiosa, o más bien desconcentrada o abrumada, no dudemos nunca en ir, ¿no? Quizás en algún momento donde no existe tanta gente, ¿no? Pero decirle, oye, algo te está pasando, ¿no? Oye, ¿todo bien? ¿No? Oye, me percato que está habiendo este tipo de cambio y lo mencionaremos, ¿no? Lo segundo es prestar oído y nunca, pero nunca cuestionar, ¿no? O deslegitimar o invalidar lo que puede estar sintiendo esta persona. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno es víctima de este tipo de violencias, ya sea un evento o eventos sistemáticos a lo largo del tiempo, la experiencia empieza a ser un poco confusa, ¿no? Empiezo a dudar incluso de mí mismo, ¿no? De si, oye, esto es real, no es real, ¿no? Lo estoy exagerando, ¿no? Entonces, si de pronto escuchamos de fuera una duda más, eso nos puede hacer a las personas que en algún momento, no sé, las personas que en algún momento fueron víctimas de violencia, a retroceder,
Entonces, lo que no puede pasar es que estas personas que se aproximen a ayudar, no, más bien nos confundan un poco más. Habrá que preguntarles, oye, ¿todo bien? Y a partir de allí estar en la disposición de escuchar, ¿no? Y escuchar lo que la otra persona tenga para decir. Quizás dirá poco, quizás más bien tendrá todo el deseo y la necesidad de explayarse y contar a detalle lo ocurrido, ¿no? Y si claramente uno se siente desbordado por la situación, porque no es para menos, ¿no? Pues habrá que decirle, oye, esto que te ha pasado ha sido muy duro, ¿no? No puedo creer que esto te haya ocurrido, ¿no? Pero no es un no te creo, sino es un wow, ¿no? Y por otro lado, decirle, ¿qué quieres hacer con esto? ¿No? Cuéntame, ¿deseas que vayamos donde, imagino, no sé, me estoy imaginando un escenario en el que son dos adolescentes conversando, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿No? Le decimos a la profesora, recurrimos al profesor, ¿no? ¿Quieres que te acompañe a la salida para decirle a tu papá, para decirle a tu mamá? ¿No? O si se trata de un adulto, oye, esto que te ha pasado es muy fuerte, ¿no? Vamos, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres llamar? ¿Quieres pedir ayuda? ¿No? ¿Quieres que te acompañe a algún centro de salud, a un centro de atención de salud comunitario, por ejemplo? ¿Qué quieres hacer? ¿No? Entonces, siempre es importante que uno se acerque, que haga notar el cambio, ¿no? Y que la persona, por tanto, se dé cuenta de, oye, sí, algo está pasando, ¿no? Algo me está pasando. Que uno pueda escuchar, que uno nunca invalide, y que se ofrezca en la medida de las posibilidades a acompañar a la persona a sentar la denuncia, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y saber también, ¿no? Que no es que si yo digo una palabra, de pronto la persona se va a venir abajo. No, probablemente si es que uno ve movido a alguien por decirle, oye, esto es muy violento, ¿no? Oye, esto es violencia tal, ¿no? Violencia psicológica o violencia física, probablemente la persona que lo escucha se sentirá abrumado en ese momento, pero es porque es como que hay algo de lo que recibe la otra persona que probablemente le hace clic y ese es el alivio, ¿no? Y entonces el llanto, ¿no? Muchas veces representará eso, ¿no? Pero no tengamos miedo de poder enunciar eso que estamos viendo, porque probablemente la otra persona esté confundida y tenga hasta temor de poder nombrarlo, ¿no? Eso creo que es lo principal. Muchas gracias, Andrea, por todos tus aportes. De hecho, nos sirve mucho y les va a servir mucho a nuestras oyentes, a las niñas, adolescentes y también a las mujeres que están a través de nuestro programa, están atentas a nuestro programa. De hecho, creo que es súper importante poder identificar cuando uno está siendo víctima de violencia y sobre todo también poder apoyarse en ese entorno, ¿no? En las amigas, en las madres, pero si no contamos, porque como mencionabas, muchas de las situaciones se encuentran ellas aisladas, que principalmente es uno de los mecanismos, ¿no? que utilizan los agresores. También se cuenta con los centros de salud mental comunitario, como mencionó Andrea, la línea 100, están también las comisarías, para que podamos buscar ayuda, que es lo principal, y para quienes acompañan. Finalmente, creo que lo que puedo rescatar, lo principal que les he dicho es que es la escucha. La escucha es muy importante y la contención, ¿no? que podemos dar y el acompañamiento sin juzgar, sin invalidar, como mencionaba Andrea. Bien, Andrea, muchas gracias. Te agradezco por nuevamente estar en nuestro programa. Y bueno, con esto nos vamos despidiendo. ¿Te gustaría dar unas palabras finales? Ciertamente creo que lo importante en este tipo de casos es que las personas no se queden calladas. Creo que a veces puede existir mucho esta tentación, ¿no? O el deseo de que esto no hubiera pasado. Pero eso lamentablemente no depende de nosotros o de nosotras, ¿no? Y entonces lo que nos toca es poner como que un pare para no tener que vivir una y otra vez la misma situación. La capacidad de elegir siempre está disponible para nosotros y eso es importante recordarlo, ¿no? Así también como la posibilidad de pedir ayuda cuando uno la necesite. Entonces, eso es fundamental de poder como recordar, ¿no? Y lo único que nos va a llevar a esa ayuda que necesitamos o a el salir de ese tipo de relación violenta es la posibilidad de hablar,
¿no? Y decir, oye, algo me está pasando, ¿no? Aunque sea así, algo me está pasando, necesito hablarlo. Y con eso ya se inicia un camino. Sí, Vale, eso. gracias nuevamente, Andrea. Y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer en la cajita de descripción y nos vemos en nuestro próximo programa.